El presidente de Estados Unidos tiene dos guerras entre manos y está intentando desesperadamente encontrar una salida para ambas. La que empezamos en Irán y después la que su predecesor inició, básicamente en Ucrania contra Rusia. Pero ahora es del presidente Trump. Está sobre su mesa y tiene que intentar resolverla, porque va claramente en una mala dirección. Podría acabar escalando hasta un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia. ¿Cómo va a gestionar el presidente Trump estas dos misiones tan complejas? Por supuesto, la diplomacia es la mejor respuesta, porque no hay una solución militar para ninguna de las dos. Si creemos que esa es la solución, estamos en problemas aún mayores de lo que cualquiera de nosotros imagina. Porque el presidente Trump está ahora, creo que hay que decirlo, cognitivamente deteriorado. Y no sé cómo vamos a salir adelante. Por si creen que estoy siendo hiperbólico, hoy vamos a mostrarles algunas cosas durante el programa que sustentan esa afirmación de forma bastante contundente. Y para ayudarnos a orientarnos en todo esto, vuelve con nosotros, tras un tiempo ausente del programa, el embajador Chas Freeman. Como saben, fue subsecretario de Defensa, también trabajó en el Departamento de Estado, fue embajador en Arabia Saudí y es, en mi opinión, una de las mejores voces en política exterior de Estados Unidos hoy en día. Señor embajador, bienvenido de nuevo al programa. Gracias, Danny. Me alegra estar de vuelta. Bueno, mire, ojalá esto fuera algo así como, oye, recordemos los viejos tiempos, cuando había mucho peso intelectual en Washington, D.C., hacíamos una diplomacia realmente sólida y resolvíamos asuntos muy difíciles. El viaje a China de 1972 podría ser un buen tema del que hablar, y usted mismo tuvo un papel en él. Por desgracia, tenemos lo que tenemos. Empecemos por lo desagradable, por lo que no podemos pasar por alto. Hace aproximadamente una hora, el presidente Trump publicó en Truth Social unas afirmaciones bastante extrañas sobre China y Rusia, diciendo que no van a apoyar a Irán en su guerra contra nosotros. Gary, si puedes poner esa ahí arriba, y utiliza una justificación bastante curiosa para esta afirmación diciendo, oye, y por cierto, no sé si lo sabíais. A ver si puedes resaltar esa parte del centro. Porque Xi Jinping entiende que yo no vendo armas a Ucrania, sino a los países de la OTAN. Ellos pagan el precio completo. Y cómo se distribuyen esas armas, no tengo ni idea. Por lo tanto, esos dos grandes países básicamente no pueden hacer nada para ayudar a Irán. Si lo hacen, va a haber un gran problema. Pero madre mía, Gary, ¿seguimos teniendo en pantalla lo de Rubio? ¿Lo tenemos todavía a mano? Seguimos dispuestos a desempeñar cualquier papel que podamos en ese contexto para lograr la paz, porque creemos que la guerra en Ucrania, una guerra devastadora, no tiene una solución militar. Solo puede resolverse por la vía diplomática, y hasta ahora no ha dado frutos. Yo lo describiría como un desafío en curso. Dicho esto, dejémoslo claro, para ser justos y francos, no somos mediadores imparciales en esa guerra. No proporcionamos armas a Rusia. Solo proporcionamos armas a Ucrania, no imponemos sanciones a Ucrania, solo imponemos sanciones a Rusia. Así que, claramente, hemos tomado partido. Por cierto, seguimos vendiendo armas a Ucrania a través del programa PUR, sin que lo ocurrido en Oriente Medio ni en ningún otro lugar lo impida. Y mire, nos encantaría que esto llegara a una solución negociada. Ahora mismo las perspectivas no parecen muy buenas. Así que aquí se ve que dice categóricamente que vendemos armas a Ucrania a través del programa PUR, que se canaliza por medio de la OTAN. Y luego hoy el presidente Trump dice esto. Tengo que preguntarle, ¿qué opina de eso? Bueno, me recuerda a una canción famosa de Tom Lehrer. No sé si lo recuerdan, era matemático del MIT y un genio musical. Tenía una canción sobre Wernher von Braun y decía, yo solo envío los cohetes hacia arriba. No sé dónde caen, decía Wernher von Braun. Quiero decir, esto es absurdo, obviamente. Y en cuanto a la declaración del secretario Rubio, esas armas deben de ser ficticias, porque se nos han acabado.
Nuestra profundidad de existencias está muy baja. Ya no tenemos el material que antes vendíamos a Ucrania a través de los europeos. Lo estamos agotando mientras hablamos. Hemos tenido 13 noches de bombardeos sobre Irán, y eso está reduciendo aún más las reservas. Así que esto es básicamente incoherente como nuestra política, no es creíble como nuestra política, y se contradice a sí mismo como nuestra política, y no va a ninguna parte. ¿Y entonces qué nos va a quedar? Si no hay diplomacia, y si incluso el 4 de junio el secretario Rubio ya decía, bueno, realmente no vemos un camino hacia un acuerdo negociado con Rusia, porque hemos descartado y rechazado toda la diplomacia. Incluso en este caso con Irán, yo no creía que pudiéramos lograrlo, pero el 26 de febrero, es decir, 2 días antes de que empezáramos la guerra, con mediación de Omán, habían aceptado. Los iraníes habían aceptado unas condiciones y negociar y hablar de cuestiones como su apoyo a sus grupos aliados, como sus programas de misiles de largo alcance. Al menos estaban dispuestos a hablar de eso, cosa que no habían hecho hasta entonces. Y iban a ofrecer algo mejor, incluso sin enriquecimiento ni material reprocesado, algo que yo no creía que pudieran ofrecer. Entonces lo pusieron sobre la mesa, y también lo tiramos por la borda. Por tanto, no solo están las mentiras que nos llevan a la guerra de 2025 y a la de 2026. También está el rechazo de toda esta diplomacia. ¿Dónde nos deja eso ahora? Roman Kasundit was great the forward as with thrain is sentido en su cringe ararth. Me parece How to negotiate. I think that's ironic. We have a president who had a ghostwritten. Tenemos a un presidente cuyo libro, El arte de la negociación, fue escrito por un negro literario. Se le da muy bien intimidar en negociaciones transaccionales. No sabe cómo llegar a un acuerdo con alguien que tiene convicciones firmes y se resiste. Y así hemos tenido un fracaso total a la hora de hacer algo respecto a la guerra de Ucrania, salvo alienar a los ucranianos y a nuestros aliados europeos y pasarles el problema a ellos. Hubo una reunión en Anchorage en la que los rusos creyeron que se habían alcanzado ciertos entendimientos. Estaban muy satisfechos. No hubo seguimiento. ¿Por qué no lo hubo? Porque el gobierno se ha despojado de su competencia. No hay nadie en la sala para tomar notas. No hay nadie que haga el seguimiento. No se aplica lo que al parecer se ha acordado. De hecho, nadie puede siquiera recordar o describir qué se ha acordado en ninguna de estas reuniones. What has been agreed in any of these meetings. We have two envoys. Tenemos a 2 enviados, Kushner y Witkoff, que son notorios por su absoluta incompetencia. No han conseguido nada en ningún contexto, salvo que consideren un éxito la llamada Junta de Paz en Gaza. Quiero decir, básicamente se concibió como un esfuerzo para construir un complejo turístico sobre un cementerio lleno de palestinos muertos. Y ahora se está utilizando. Los israelíes están construyendo un muro en Gaza para quedarse con el 70% del territorio y dejar el 30% para concentrar allí a los palestinos que queden. Así que lo que era un campo de concentración el 6 de octubre, hace un par de años, ahora se está convirtiendo en una prisión en una pequeña parte de Gaza. Y nadie ha aportado nada a la Junta de Paz. Así que todo esto es falso. Hablemos de noticias falsas. ¿Qué tal diplomacia falsa? Diplomacia recepperxunie verka vertho the screen brian waiting hours when a ladder to be entered their presa. Conceal in the intention to conduct a surprise attack, as February 26 is illustrated. Como ilustraron el 26 de febrero, el 28 de febrero asesinamos a toda la cúpula de la dirigencia iraní, incluido el padre del actual líder, su esposa, su hija, su sobrina, su yerno. ¿Y esperamos que él se muestre conciliador y quiera sentarse a hablar con nosotros? No. Los iraníes han decidido que no tiene sentido hablar con nosotros. Van a llevar esto hasta el final, por la vía militar, y también los rusos. Hemos dejado tan en entredicho nuestra credibilidad diplomática que carecemos de ella ante todo el mundo. Ayer incluso apareció una información en el Washington Post sobre cómo los europeos se preparaban para ir a la guerra con nosotros por Groenlandia. Quiero decir,
Simplemente estamos dando bandazos sin ningún propósito. Y haré un último comentario sobre lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico. Esto es violencia sin sentido. No está orientada a ninguna negociación. La idea, completamente falsa, es que si se golpea a los iraníes con suficiente dureza, capitularán. Bueno, llevamos mucho tiempo golpeándolos muy duro. ¿Dan alguna señal de capitular? Y nosotros no informamos de nuestras propias bajas, por supuesto. Pero los iraníes están difundiendo mucho material grabado por satélite que demuestra que están siendo muy eficaces al atacar nuestras bases, expulsándonos del Golfo Pérsico y empujándonos de vuelta en dirección a Israel. Y apuesto a que están deseando que nos concentremos allí. Ese será el desenlace, la última jugada de esta partida. Nos tendrán a todos concentrados en un solo lugar y entonces nos golpearán con toda su fuerza. Así que todo esto es acción militar y nada de diplomacia. Quiero decir, creo que se puede sostener que literalmente nos estamos autodestruyendo con el presidente Trump al mando. Y dentro de un momento veremos que tiene aquí algunos cómplices. Pero veamos una cosa más, porque esto se publicó justo antes de que saliéramos en antena, sobre esta continua disputa que el presidente mantiene con Canadá. Canadá retiró la invitación a los Estados Unidos de América para la inauguración del puente Gordie Howe. Y al parecer, Trump no encaja muy bien, ningún desaire, aunque sea percibido, lo cual está bien, teniendo en cuenta que están pagando aranceles considerables. Hace solo un par de días, él acaba de imponer nuevos aranceles a Canadá. Pero el acuerdo original sobre el puente, que la anterior administración negoció terriblemente mal, ya no se mantiene. Hemos cambiado los términos del acuerdo para que Estados Unidos se quede ahora con el 50%, o lo que sea. Esto nos remite a una degradación constante, incluso en las relaciones con nuestros amigos más cercanos. Es decir, oye, si no me gusta una cláusula, como en el caso del HCPOA en 2018, pues me salgo. Ahora, incluso con nuestro aliado más cercano. No me gusta esa cláusula, así que voy a inventarme otras nuevas y vais a tener que tragároslas. ¿Qué le parece esto? Bueno, por desgracia, este es el procedimiento habitual de esta administración. Tengo entendido que los canadienses pagaron el puente, nosotros no. Y la administración Trump quería repartirse los peajes. Y por supuesto, los canadienses no estuvieron de acuerdo. Y ahora estamos cambiando los términos del acuerdo. Bueno, acabamos de hacer lo mismo con el supuesto acuerdo nuclear con Arabia Saudí, que estaba lleno de todo tipo de problemas. En realidad, no imponía restricciones a la hora de reprocesar uranio. No era coherente con otros acuerdos que hemos hecho. Cabe suponer que la razón por la que hicimos este acuerdo es, esencialmente, sobornar a los saudíes para que sigan cooperando militarmente con nosotros contra Irán. Pero de hecho, no están siendo muy cooperativos, por sus propias razones. E inmediatamente después de que se firmara el acuerdo, Donald Trump dice, bueno, hay una condición adicional. No puede entrar en vigor a menos que Arabia Saudí normalice sus relaciones con Israel. Bueno, las encuestas en Arabia Saudí muestran que el 98% de la población se opone por completo a cualquier normalización con Israel, dado su comportamiento. Así que todo esto fue una maniobra de distracción de Donald Trump. Hacer que los saudíes vuelvan para ayudarnos a asestar el supuesto golpe definitivo a Irán que él dice que estamos a punto de dar. No lo creo. Creo que fue confusión. No creo que supiera lo que contenía el acuerdo. Lo ha descrito erróneamente en público. Si lees lo que sabemos que contiene el acuerdo, no tiene nada que ver con lo que dice Donald Trump. Y ahora, básicamente, ha acabado con ello al introducir el requisito de la normalización con Israel. Lo que eso hace básicamente es decirle a Israel, en primer lugar, que está dispuesto a sacrificar sus intereses haciendo un acuerdo que no pueden aceptar y que consideran una amenaza para ellos. Acaba de decirles a los iraníes
que no va en serio con las salvaguardias sobre su reprocesamiento, porque si puede hacerlo con Arabia Saudí, ¿por qué no con ellos? Acaba de endurecer su postura. Ha ofendido a los Emiratos Árabes Unidos, donde insistimos en incluir una cláusula de no reprocesamiento en el acuerdo, algo que no hicimos en el caso de Arabia Saudí, y ha inquietado a todos en la región, porque todo el mundo entiende que si Irán se nucleariza, Arabia Saudí también lo hará. Turquía también. Egipto también. Los iraníes lo entienden. Probablemente esa sea la única razón por la que no se han nuclearizado, porque no quieren verse rodeados de otras potencias nucleares. Su situación de seguridad no mejoraría con eso, empeoraría. Mientras tanto, Israel, por supuesto, sigue siendo la única potencia nuclear de la región que desarrolló sus armas de forma clandestina. Y es realmente un milagro que el desarrollo israelí de armas nucleares, la forma en que lo hicieron y la forma en que hablan de ellas, no haya llevado ya a todos los demás países de la región a optar por lo nuclear. Pero Donald Trump acaba de hacer trizas nuestra política de no proliferación, que se remonta a JFK, ya saben, hace mucho tiempo. Y creo que probablemente ha inquietado al mundo entero sobre nuestra capacidad para entender los problemas, ser coherentes en nuestra política y tener en cuenta los intereses de los demás, además de los intereses de Donald Trump. Y por eso sostengo que aquí hay un problema serio. Porque una cosa es que simplemente, quiero decir, voy a ser franco, que seas un idiota o que seas un ignorante y simplemente no lo sepas. Pero esto parece más bien que hay algo que falla cognitivamente en la manera en que se están llevando a cabo los planes. Supiera o no lo que contenía ese acuerdo, lo cambió unilateralmente, sin tener ninguna idea de todas las consecuencias de las que acabas de hablar. Y creo que se puede sostener que fue lo mismo. Te has quedado bloqueado. Lo que le habría dado una salida para salir de este problema, porque entonces se habría abierto el estrecho. Pero luego, en la primera parte de esto, a los 7 días en el estrecho de Hormuz, el párrafo 5 decía inequívocamente que Irán decide durante 60 días cómo se va a hacer eso, y después Irán y Omán lo resolverán a partir de ahí. Ningún papel en absoluto para Estados Unidos. Teníamos un corredor meridional, Omán, que inicia todo este problema, etc., que nunca tuvo que ocurrir. Así que eso contradecía directamente nuestros propios intereses, contradecía lo que el propio presidente Trump firmó. Eso demuestra que literalmente no hay nadie a quien no vaya a sabotear en un acuerdo. No, así es. Y creo que los iraníes han dicho explícitamente que consideran que su firma no vale nada, que es completamente insignificante y que no merece la pena intentar conseguirla. Y esto no hace más que subrayar que hemos convencido al mundo entero de que no sabemos lo que hacemos, de que no somos dignos de confianza, de que no cumplimos nuestra palabra y de que ni siquiera al parecer mantenemos la misma postura de un día para otro. Entonces, ¿cómo se puede negociar con nosotros? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Cuando hablabas de idiotas y demás, recordaba la paráfrasis de Mark Twain que decía, supongamos que fueras un idiota. Supongamos que fueras Donald Trump. Me repito. Sí, ya he mencionado aquí la parte iraní. Esto lo ha dicho el ministro de Exteriores, Araghchi. Dijo, Irán ha demostrado que no se someterá al acoso de Estados Unidos y de ningún modo responderemos al lenguaje de la fuerza, la presión y las amenazas. No tememos las amenazas ni cedemos a la presión, y no toleraremos el lenguaje de las amenazas. Después siguieron hablando de ello, pero de hecho, el profesor Morandi ha dicho lo mismo en nuestro programa anteriormente, que no confían en nada. De hecho, recuerdo que antes de que se firmara el memorando de entendimiento, también decía que por todo lo que había ocurrido hasta ese momento,
no tenían ninguna confianza. Y dijo que por eso seguían dispuestos a ir a negociaciones, siempre que hubiera algunas medidas para generar confianza y se diera algo por adelantado, la reducción de las sanciones energéticas y la liberación de los fondos congelados. Las sanciones se levantaron durante unos días. Luego las volvimos a imponer y añadimos algunas más. Nunca liberamos los fondos congelados ni nada más de lo que teníamos allí. Así que, incluso ahora, ayúdame a entenderlo lo mejor que puedas. Si te pones del lado iraní, o según lo que sepas de ellos, dado como toda la situación del memorando de entendimiento se desintegró y se vino abajo, ¿sobre qué base pueden siquiera ahora aceptar esta supuesta propuesta de un nuevo alto el fuego de 10 días para intentar recuperar algo más? ¿Hay alguna razón por la que siquiera intentarían hacerlo? No, of course not, because they understand that No, claro que no, porque entienden que eso sería una tregua, una oportunidad para que nosotros posicionáramos nuestras fuerzas y los atacáramos de nuevo. Así es como lo interpretan. Y ya sabe, nos hemos dirigido a Irán no para negociar, sino más bien como una red mafiosa de extorsión se dirige a alguien. Ya sabe, qué país tan bonito, qué civilización tienen aquí. Sería una auténtica pena que tuviéramos que destruirla. Y más les vale hacer lo que decimos. Más les vale hacer lo que queremos o vamos a seguir bombardeándolos. Vamos a dispararles. Y hay, ya sabe, cierta parcialidad aquí. Lamento la muerte de militares estadounidenses en Jordania. Al menos 4. Por supuesto, las cifras que publica el Pentágono son completamente ficticias. Han conseguido ocultar por completo el número de muertos y heridos. Pero ya sabes, todo esto es muy triste, pero por Dios, ha habido miles de muertos en el lado iraní. ¿Con qué derecho? Empiezas una guerra de agresión y pierdes a 18 personas, ahora reducidas a 14, porque el mismo día en que Donald Trump recibió los cuerpos de los 4 fallecidos de Jordania, el Pentágono redefinió los criterios y eliminó a esos 4 de la lista de muertos. Reprobable, absolutamente reprobable. Así que si miras esto, ¿dónde está el elemento de honestidad en el que puedas confiar? ¿Dónde está la confianza con la que puedas contar? Si digo que voy a hacer algo y no lo hago, no solo no lo hago, sino que al minuto siguiente hago algo totalmente contradictorio, como, ya sabes, disparar contra un lugar después de decir que no lo haría, ¿cómo puedes tratar conmigo? Así que ya sabes, Danny, no es solo que el estilo de esta administración sea autodestructivo. También han desmantelado nuestra capacidad diplomática. El Departamento de Estado ha quedado desmantelado. Marco Rubio dice ser el secretario de Estado, pero no se comporta como tal. También es el asesor de seguridad nacional, pero no coordina la política, que es lo que se supone que debe hacer el Consejo de Seguridad Nacional. El personal que queda allí parece estar dedicado a operaciones de cubrirse las espaldas en el ámbito político interno, en lugar de lograr nada en el extranjero. Es el archivero nacional, pero ya nadie pone nada por escrito. Así que no se está produciendo ningún archivo. Y supongo que él es el responsable de USAID, que acabamos de descubrir que habría sido muy útil para afrontar cosas como el ébola en África, que está totalmente fuera de control. Todas esas salvaguardas que construimos con tanto cuidado durante décadas fueron desmanteladas. Esta administración empezó con un ataque a las instituciones gubernamentales a través de Doge. Y eso me recuerda, como alguien con mucha experiencia en China, a nada tanto como a la gran revolución cultural proletaria, salvo que esta fue la gran revolución cultural plutocrática. Multimillonarios que no tenían ni idea de lo que hacían, destrozándolo todo. Y estamos pagando el precio de eso en todas partes, dentro y fuera del país, en nuestras relaciones con las grandes potencias. ¿Cree que Xi Jinping puede confiar en Donald Trump? ¿Cree que piensa que tenemos un gobierno competente, capaz de aplicar realmente un acuerdo de forma coherente y fiable?
Yo no lo creo. Y sé que Vladimir Putin no lo cree. Y sé que Moscú no lo cree. Quiero decir, ni siquiera estoy seguro de que los israelíes sean conscientes de que acabamos de venderlos en el ámbito nuclear desde su punto de vista. ¿Y qué les dice eso sobre nuestra fiabilidad? Somos un aliado. Pretendimos aplicar la famosa frase de Henry Kissinger, que ser enemigo de Estados Unidos es un problema, puede ser letal, fatal. To be an enemy of the United States is a problem, but to be a friend could be lethal, fatal. We're Yeah, doing- honestly, I think that Mira, sinceramente, creo que los israelíes básicamente crearon un monstruo de Frankenstein, porque creo que estaban encantados cuando el presidente Trump se tragó todas las tonterías que Netanyahu le contó en el primer año o lo que fuera de su segundo mandato y consiguió que siguiera adelante y entrara en la guerra. Primero con la operación Martillo de Medianoche y después con esta. Y ahora, de repente, vale, pues ya hemos llegado. Bueno, todavía no han cruzado la línea de meta, pero tienen esta sección, creo que la 219, y no recuerdo cuál es la otra, con la que van a vincular al ejército y a los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Creo que ahora, dime qué opinas, los israelíes están pensando, limitémonos a sobrevivir a Donald Trump y luego volveremos a lo de siempre. Tendremos más ganchos clavados en la carne. Bezalel Smotrich just said. He said, well, Esto es lo que acaba de decir Smotrich. Dijo, bueno, no queremos participar en esta guerra. Ya sabe que luchan los estadounidenses y los iraníes, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacemos. Intentar anexionarnos el sur del Líbano y partes de Siria, expulsar de Cisjordania a todos los palestinos y hacinar a los palestinos de Gaza en un complejo penitenciario llamado Ciudad Humanitaria. Así es como lo llaman. Y no, creo que no, I think everybody's just creo que todo el mundo está contando los días y esperando que se recupere cierta coherencia con las elecciones de mitad de mandato. Pero no sabemos qué va a ocurrir en esas elecciones. but we don't know what's going to happen in those elections. And so, we got to get to them. Bueno, ya sabe, quiero decir, primero tenemos que llegar hasta él, si puedo hablar con franqueza. Esta es la mentalidad del tipo que ha tomado las decisiones. Acabamos de mostrarles concretamente algunas de las declaraciones que ha hecho y los acuerdos que ha deshecho, etc. Eso probablemente ya sea suficiente por sí solo. Pero así es como él, creo, embajador, creo que esto es lo que realmente piensa. Ya no digo de forma automática que solo dice estas cosas porque quiere difundir una narrativa. Estoy empezando a creer que se cree cosas como estas. I'm starting to believe he believes stuff like this. Lo estamos haciendo muy bien frente a la República Islámica de Irán. Lo estamos haciendo extremadamente bien. Les gustaría hacer algo, pero yo digo que todavía no están preparados. Necesitan más de lo mismo. Todavía no están preparados. Tienen algunas intenciones malignas. No podemos permitir que tengan un arma nuclear. Dice que todavía no están preparados para negociar, así que tenemos que seguir golpeándolos más. ¿Cómo reacciona usted a eso? well, I think the nuclear weapon is not Bueno, the issue. creo que el arma nuclear no es ahora la cuestión. The health of La cuestión es el estrecho de Hormuz, la salud de la economía estadounidense y de la economía mundial. En cuanto al arma nuclear, acabamos de eliminar a todos los dirigentes iraníes que se oponían a ella, y creo que hemos hecho inevitable que Irán desarrolle un arma nuclear. Aceptaron no hacerlo durante 60 días, en virtud del llamado Memorándum de Entendimiento, que debería haberse llamado Memorándum de Malentendido. Pero nunca cumplimos nada de aquello. Ese memorándum decía que no habría amenazas de uso de la fuerza ni uso de la fuerza. Lo incumplimos de inmediato en ambos casos. Decía que teníamos que sacar a los israelíes del Líbano. No hicimos ningún esfuerzo por hacerlo. out of Lebanon. We made no effort to do that. In fact, we turned around. Marco Rubio De hecho, hemos dado marcha atrás. agreement Marco Rubio fue y negoció un acuerdo con el gobierno impotente del Líbano, un alto el fuego con Israel. Bueno, no estaba luchando contra Israel. Ya saben, está la famosa pregunta que la gente hace sobre los franceses. ¿Cuántos franceses hacen falta para defender París? Y la respuesta es que nadie lo sabe. Nunca lo han intentado. Bueno, en el caso del Líbano, ¿cuántos militares libaneses hacen falta para defender el Líbano?
Nadie lo sabe. Nunca lo han intentado. Quienes luchan por el Líbano son Hezbollah. Y acabamos de hacer un acuerdo, de mediar un acuerdo entre el gobierno libanés e Israel para que vayan conjuntamente contra Hezbollah. Entonces, ¿qué es esto? Como mínimo, no es muy inteligente. Y en el peor de los casos, es muy, muy perjudicial. ¿Sabe que va a agravar la situación? Que no se trata solo del presidente Trump. Si fuera solo él, quizá habría algo de luz al final del túnel. Pero por desgracia, tiene muchos cómplices. Déjeme mostrarle un par de ellos. Este es Jack Keane intentando decir, oye, acabemos el trabajo de una vez. La operación comenzó el 28 de febrero. Cerraron los estrechos el 2 de marzo y tras un mes viviendo con esa situación, los precios empezaron a subir. La espiral tuvo sin duda enormes implicaciones económicas y políticas. El presidente y su equipo consideraron que los iraníes hablaban en serio cuando decían que querían negociar. Iniciamos una serie de negociaciones que duraron más de 90 días. Incluso llegamos a un acuerdo firmado, conocido como el Memorando de Entendimiento, que solo contenía un acuerdo. Todo lo demás eran promesas para el futuro, después de unos 60 días de negociación. El único acuerdo era que Irán reabriría el estrecho de Hormuz y eliminaría todas sus interferencias y restricciones. Estados Unidos retiraría su bloqueo. Retiramos el bloqueo. Varios días después, los iraníes empezaron a interferir en el estrecho de Hormuz. Así que esa es una interpretación bastante creativa de las cosas. Estoy bastante seguro de que ahí había 14 puntos y creo que no había solo uno para Estados Unidos. ¿Qué opina usted? Bueno, creo que eso es una distorsión total, en la medida en que hubiera algún acuerdo. Básicamente, el memorando de entendimiento, como suele ocurrir, no era un acuerdo sobre nada, salvo una declaración de intención de continuar una negociación. Y durante ese periodo de negociación, Irán debía gestionar el tránsito por el estrecho de Hormuz sin imponer peajes ni tasas. No lo hicieron. Entonces empezamos a intentar intervenir en la situación, y Donald Trump acabó diciendo, bueno, nosotros gestionaremos el estrecho de Hormuz y cobraremos a todo el mundo el 20% del valor de la carga. Bueno, Irán, ya sabe, ante esa alternativa, todo el mundo se inclinaría por Irán, que proponía una estructura de tasas muy modesta. Así que creo que tenemos un problema con gente como el general Keane y otros aduladores alrededor del presidente. Ni siquiera sé si él es consciente de si los militares han tenido el valor de hablar con él directamente sobre el enorme daño que estamos causando a nuestra capacidad de responder a contingencias en todo el mundo. Quiero decir, todo el mundo lleva años diciendo que deberíamos reorientarnos hacia Asia, respecto a China, como el principal desafío para nuestra posición global, y que deberíamos reducir nuestra presencia en Asia Occidental, en Oriente Medio. Estamos haciendo lo contrario, exactamente lo contrario. Y no solo estamos haciendo lo contrario, sino que nos estamos asegurando de que si surge una contingencia en Taiwán, no podremos responder a ella de forma eficaz. Y no tenemos armas que transferir a Ucrania mediante este mecanismo de conseguir que los europeos lo hagan por nosotros para poder afirmar de algún modo que no estamos implicados. Quiero decir, como país, cuando vendemos un arma a alguien, imponemos restricciones. No puedes transferirla de nuevo sin nuestro permiso. Así que básicamente estamos en guerra con los rusos. Ellos lo creen. Y saben que la Unión Europea y los miembros europeos de la OTAN están activamente en guerra con ellos. También saben que Ucrania está atacando objetivos en lo profundo de su territorio, con armas que, en algunos casos, fueron diseñadas expresamente por europeos occidentales para lograr eso. Creo que los británicos en particular diseñaron un par de sistemas de armas de largo alcance para Ucrania.
Y de algún modo imaginamos que los rusos no acabarán viéndose empujados a algún tipo de represalia o contraataque. Ya sabe, no hace falta lanzar un misil contra algo para destruirlo. Existe el sabotaje, existen las quintas columnas, existen las fuerzas especiales. Recuerdo muy bien que, durante mi etapa como embajador en Arabia Saudí, cuando ambos estábamos en el teatro de operaciones, nos preocupaba mucho que Saddam Hussein introdujera en Arabia Saudí un arma biológica, anthrax. Israel venido mi introducido a cuatro aviones iraquíes van anthrax that wall interceptados brincalo frésico en Yervat de Poperskirt. Shot down. But then it occurred to me, hey, you don't need a jet. Pero entonces pensé, oye, no necesitas un avión a reacción para transportar anthrax. Puedes usar un camello, puedes usar una maleta. No hace falta recurrir a la alta tecnología. Así que creo que estamos jugando con una expansión de la guerra en Europa que podría ser muy destructiva y peligrosa, incluso antes de llegar al punto en que se habla tan a la ligera de armas nucleares en distintos contextos. Armas nucleares tácticas para usarlas contra China, armas de algún tipo por parte de los rusos contra quien sea en Europa Occidental o en Ucrania. Ya sabe, todo esto se nos está yendo de las manos. Hemos perdido la cabeza. This is all getting out of control. We've lost our minds. And the reason for that, I think, Y creo que la razón es que tenemos a un presidente, tenemos un liderazgo en este país que ya no sabe lo que hace y que francamente ha perdido la cabeza en sus cálculos. Si sigues golpeando a alguien, bueno, supongo que quizá una o dos personas en el patio de un colegio, si les pegas durante suficiente tiempo, son cobardes y salen corriendo. Pero por lo general, cuando golpeas a la gente, se enfada y responde golpeando. Y esa es exactamente la dinámica que hemos creado por todas partes. Y el chantaje mafioso de protección que estamos intentando montar no funciona. Y déjeme hacerle una pregunta. Como usted fue alto cargo, tanto en el Pentágono como en el Departamento de Estado, tiene, por así decirlo, ambas perspectivas por experiencia personal. Si solo hablamos del presidente Trump y de que está perdiendo capacidad cognitiva, como dije hace un segundo, eso es alarmante. Pero ¿cómo se explica algo como lo que voy a mostrarle ahora, cuando alguien que fue general de 3 estrellas, antiguo comandante de división de la 82ª División Aerotransportada, nada menos, y que también fue asesor de seguridad nacional del vicepresidente en el primer mandato de Trump, dice cosas como las que dice aquí el general Kellogg? El presidente escribió hace unos años un gran libro titulado El arte de la negociación. Una de las cosas que mencionaba es que cuando llegas a las negociaciones, cuando llegas a la paz, está el uso de la capacidad de presión. ¿Y cómo conseguimos ahora capacidad de presión sobre ellos? Es un régimen teocrático. Han causado la muerte de estadounidenses. Por eso he dicho que hay que tomar algo como la isla de Harg, que representa el 90% de su economía, o la isla de Larak, que también es mando y control en el estrecho de Hormuz. No es porque me parezca estupendo ir a meternos en una pelea. He estado allí y sé lo que significa. Pero lo cierto es que quiero darle al presidente capacidad de presión. Así llegas a un punto en el que les vas a romper la espalda, no solo militarmente, como ya hemos hecho, y el senador tenía razón en eso, sino también, básicamente, en lo económico. Y después, aves pueden levantarse. No vamos a invadir Irán. No debemos invadir Irán. Probablemente vamos a ayudarles a avantes. Volviendo otra vez a todo eso de que el pueblo iraní se va a levantar. No sé cómo ha vuelto a salir eso, pero madre mía, vamos a tomar la isla de Jark. Quiero decir, ¿ha mirado siquiera un mapa? Si fuera un teniente segundo, diría, hombre, aquí tienes problemas muy serios. Pero ¿cómo cree que eso va a afectar a la capacidad de presión en las negociaciones, cuando está hablando de algo que militarmente sería suicida para nuestro bando? Bueno, recuerdo al ministro de Exteriores Araghchi diciendo, venid todos, os estamos esperando. Quiero decir,
Esto sería una carnicería. Si miras dónde está la isla de Hark, muy al norte del Golfo Pérsico y frente a las costas de Kuwait e Irán, cualquiera que vaya allí y la ocupe sería un blanco fácil, aunque consiguiera llegar. Supongo que la 82ª División Aerotransportada podría hacer un lanzamiento aéreo sobre la isla de Hark. Seguro que sería divertido. En fin, me pregunto, a mí eso me parece una incompetencia militar absoluta, además de una interpretación ridícula de quién tiene capacidad de presión. Sí, ahí lo tienes. Quiero decir, mira eso, Irán está a la derecha, esa gran masa de tierra. Tú estás en medio de ninguna parte. Esto es analfabetismo militar, pero también es una incomprensión total de la situación. Hemos destruido al ejército iraní. Bueno, entonces, ¿cómo demonios están usando los 1.600 kilómetros de costa que tienen el Golfo Pérsico para controlar el tráfico marítimo? ¿Qué creemos que hemos hecho? Ahí están nuestras bases. Seguid será espectaculares por ese ejército destruido. Bueno, exactamente. Y siguen recibiendo ataques. Y parece que mientras nosotros nos estamos quedando sin munición y sin capacidad de interceptación, los iraníes no han empezado a quedarse sin ellas. Han conservado gran parte de su arsenal original. También están fabricando bajo tierra. Así que nosotros estamos agotando nuestras armas, y ellos, podría decirse, se mantienen firmes, incluso mientras toman represalias contra nosotros. Y creo que están esperando a que nos concentremos en Israel para lanzar entonces un golpe definitivo. No son estúpidos. No creo que el general Kellogg hubiera pasado del rango de sargento en el ejército iraní. Creo que eso también está bastante claro. ¿Sabe qué? Es interesante. La gente habla del presidente Trump. De hecho, él es uno de ellos. Pero muchos en los medios han dicho que mataron a algunos de nuestros soldados. Y esa es una línea roja. Es una línea roja para Trump y va a hacer caer el infierno sobre ellos. Pero, como dijo hace un segundo, y solo por señalarlo, en estas últimas rondas de ataques, el ejército estadounidense ha matado al menos a 55 iraníes y ha herido a otros 645. Un ataque en particular, creo que hace unos 4 días, mató a 8 soldados iraníes. Así que nosotros también estamos matando a sus soldados. ¿Y por qué creemos que la reacción que tenemos cuando vemos morir a tropas estadounidenses no va a ser la misma que tendrá la parte iraní cuando vea que atacan su país? No solo que mueren sus soldados, sino también civiles, que destruyen puentes, centrales de generación eléctrica, plantas desalinizadoras, todo eso. ¿Por qué pensamos, volviendo otra vez al general Kellogg, que eso va a hacer que la nación iraní, me pregunto si podría hablar un poco de ello, de su cultura y de sus 3.000 años de historia, se someta a nosotros? Bueno, creo que debemos recordar que iniciamos esta guerra matando a 160 niñas en edad escolar. Y eso se ha convertido en un motivo de movilización para el nacionalismo iraní, al igual que el asesinato de su líder. Y hemos llevado al poder a un grupo de personas muy nacionalistas, no muy teológicas, pese a lo que diga el general Kellogg. Están decididas a defender el interés nacional supremo de su país, que es el mismo que el interés nacional supremo de cualquier país, su identidad nacional, sus valores, su historia, su lengua, su autonomía política, su soberanía. Están defendiendo todas estas cosas frente a nosotros. Ellos no empezaron esta guerra, la empezamos nosotros. Y bueno, creo que resulta un poco extraño que no tengamos la mínima comprensión de lo que significa matar a civiles, a escolares, además de soldados y ocasionalmente a otros civiles. Destruir infraestructuras civiles, lo cual es un crimen de guerra. Destruir plantas desalinizadoras, que es lo que hemos hecho. No, ellos están respondiendo a lo que hacemos nosotros. Y este es un juego que no podemos ganar, porque nuestros aliados, donde están nuestras bases, al otro lado del Golfo Pérsico, no pueden sobrevivir sin agua desalinizada, no pueden sobrevivir sin aire acondicionado. Y en Kuwait está recibiendo golpes muy duros.
along with Bahrain, it is still Junto con Bahrein, sigue albergando algunas fuerzas estadounidenses. En Bahrein, las fuerzas han tenido que trasladarse a hoteles como hicieron inicialmente en Qatar y en los Emiratos Árabes Unidos, y ahora los iraníes dicen que van a ir a por ellos allí. Así que, sí, quiero decir, a medida que esto avance, van a morir civiles en gran número. No solo iraníes, sino también nuestros socios árabes y estadounidenses. Nosotros empezamos esta guerra destruyendo mucho equipamiento y asesinando a los dirigentes de Irán. Ellos la empezaron inutilizando nuestro sistema de radar de $1.100 millones en Qatar, con el que coordinábamos todo en el teatro de operaciones, desde Pakistán hasta Irak. Han dejado fuera de servicio la mayoría de los radares THAAD y de los radares Patriot. Han agotado. En los primeros 5 días de esta guerra, consumimos el 80% de nuestro inventario de Patriot. Ya no existen. Y lo que ha sido destruido requiere entre 2 y 4 o 5 años para ser reemplazado, incluso con el aumento de producción que el llamado Departamento de Guerra quiere inyectar en estos fabricantes de armas. Así que estamos hablando de debilitar a Estados Unidos durante un periodo que va mucho más allá de la segunda llegada de Donald Trump. El próximo presidente tendrá que afrontar las consecuencias de unas fuerzas armadas estadounidenses mucho más débiles, mucho menos capaces. Let me ask you a question here, because Déjame hacerte una pregunta, porque seguro que tú y yo no somos los únicos capaces de ver esta degradación de nuestra capacidad, este doble lenguaje, este sabotaje de nuestros propios intereses. Y podrías pensar que incluso alguien que sea aliado político del presidente, que por lo demás le apoyaría, porque quizá le gusten algunos de sus programas internos o lo que sea, tiene un límite, un punto en el que dice, vale, si esto nos está perjudicando, aquí trazo la línea, tengo que intervenir. Pero mira, déjame enseñarte esto. Es del senador Cotton, creo que fue ayer. Senator Cotton, I guess it was yesterday. He said, well said, Senator Tim Sheehy. Dijo, bien dicho, senador Tim Sheehy. Desde la crisis de los rehenes hasta las Torres Khobar, el régimen iraní ha matado y mutilado a miles de estadounidenses. El presidente Trump tiene razón al terminar el trabajo. Y como ya debería ser evidente, incluso para un novato que no sabe nada de asuntos militares, no podemos terminar el trabajo porque no tenemos capacidad para ello. Y ellos pueden resistir más que él y causarnos aún más daño. Entonces, ¿por qué alguien como el senador Cotton, a quien, por cierto, en su día se consideró para secretario de Defensa, alguien que se supone que sabe algo de asuntos internacionales, dice cosas como esta, que evidentemente no se pueden hacer? Stuff like this that self-evidently can't be done. Well, I mean, the allegation that the Iranians. Bueno, quiero decir, la afirmación de que los iraníes han matado a miles de estadounidenses es una auténtica tontería. Una vez intentaron matarme a mí, por cierto, pero fallaron. Así que aquí estoy. Pero ya sabe, nadie ha dicho que sean buena gente en lo que respecta a su política exterior. Pero eso no justifica en absoluto lo que estamos haciendo. Y como usted ha dicho, no podemos terminar el trabajo porque lo hemos hecho todo mal. Empezamos todo esto con una rebelión organizada por la CIA y el Mossad en Irán, que provocó la muerte de probablemente 3.000 civiles a manos de las fuerzas de seguridad iraníes. En fin, fuera cual fuese la cifra, fue reprimida brutalmente y fracasó por completo. Intentamos que los kurdos invadieran Irán y tuvieron el buen juicio de no hacerlo. Eso fracasó completamente. Después pensamos que, si descabezábamos al régimen, se derrumbaría. No ha sido así. De hecho, ha permanecido y en ciertos aspectos se ha vuelto más fuerte y más unificado. Pensábamos que si castigábamos al pueblo iraní, descargaría su ira contra su gobierno. Pero no, la descargan contra nosotros. Y así, de principio a fin, esto ha sido una asombrosa cadena de errores de juicio y de acciones mal calculadas. Y ahora tenemos a una administración y a la gente que ustedes ponen en pantalla, Kellogg, Keane y otros, defendiendo más de lo mismo. El presidente dice que necesitan más de lo mismo. Bueno, esta es la definición de la locura. Algo no funciona y simplemente haces más de eso. Exacto. ¿Y qué ocurre entonces?
más de lo mismo. Así que, ya sabe, ¿quieren mantener a este régimen en el poder en Irán? Pues acabamos de encontrar la mejor manera posible de hacerlo. Es como, ya sabe, el régimen de Castro quizá no habría sobrevivido en Cuba si no hubiéramos llevado a cabo la invasión de Bahía de Cochinos. Pero eso unió a los cubanos en torno al régimen. Y bueno, lo recuerdo muy bien porque me topé con el campo de entrenamiento en Guatemala donde estaban entrenando a esos hombres, y conocí a muchos de ellos cuando salieron a cambio de tractores. Hay otra cosa que está ocurriendo en la región y quiero mencionarla. La lucha de los hutíes con los saudíes ha vuelto a reanudarse. Y ha vuelto porque los saudíes respaldan al gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente, con sede en Adén, en el sur. Ese gobierno ha afirmado su control soberano del espacio aéreo y, por tanto, ha intentado impedir que una aeronave iraní llevara una delegación yemení desde Saná, los hutíes, a Teherán, al funeral del difunto Ayatollah Ali Khamenei. Los hutíes dicen que fueron los saudíes quienes hicieron eso. Los saudíes dicen que no fueron ellos. El gobierno de Adén, en el sur de Yemen, se ha atribuido la autoría. Pero en cualquier caso, los hutíes culpan a los saudíes y han cerrado el estrecho al tráfico marítimo saudí, no al de nadie más. Pero todo esto nos recuerda que gastamos $1,000 millones, empleamos mucho poder naval y muchas armas intentando someter a los hutíes cuando bloquearon el Mar Rojo para todos, en apoyo a los palestinos frente a Israel. Fracasamos. ¿Y qué hicimos? Declaramos la victoria y nos fuimos. Y quizá eso es lo que vamos a tener que hacer en el estrecho de Hormuz. No veo otra solución. Bueno, no veo otra buena solución, pero es que no me imagino a Trump haciendo eso. Quiero decir, tuvo la oportunidad de oro de retirarse y declararse vencedor con el memorando de entendimiento, por complicado que hubiera sido, y lo saboteó. Así que me cuesta ver cuál podría ser otra solución de Trump, dado que ya intentó el acuerdo y habla de lo malvados que son, etc. Por lo que usted puede ver, y con este elenco de actores, ¿a dónde puede ir esto? Así que los iraníes lo tienen muy claro. Siempre han tenido claras sus exigencias. Ahora dicen que no habrá reanudación de las negociaciones, a menos y hasta que se aplique el memorando de entendimiento. Sus términos. Eso significa que no haya amenazas de uso de la fuerza, que no se use la fuerza, que no haya apoyo a Israel en el Líbano y que Israel se retire del Líbano. Y significa permitir que los iraníes gestionen el estrecho de Hormuz durante 60 días, mientras se negocia un acuerdo a largo plazo sobre esa vía de paso desde el Golfo Pérsico hasta el Golfo de Omán, en el Mar Arábigo. Eso es lo que significa. Y también, por cierto, incluía un fondo propuesto de $300,000 millones para la reconstrucción de Irán. Mi impresión es que cuando haya paz, y la habrá, la reconstrucción la financiarán los árabes del Golfo y no invertirán en Estados Unidos. Tendrán interés en hacer las paces con Irán, para que Irán no tenga una excusa para atacarlos de nuevo, como las que nosotros hemos provocado. Saben, esas bases en esos países se les vendieron con la idea de que nosotros los defenderíamos. Y esa era su defensa frente a un ataque de Irak, de Irán o de quien fuera. Pero no, esas bases se convirtieron en un reclamo para los ataques. Los atraían en vez de defenderlos en absoluto. Y acabamos de demostrar que no tenemos capacidad alguna para defenderlas. And we have just demonstrated that we have no capacity to defend them. We don't even intend to defend them. Ni siquiera tenemos intención de defenderlos. Nuestra prioridad es la defensa de Israel, no la de ellos. Así que, cuando pidieron reponer sus municiones agotadas, les dijimos, lo sentimos, tienen que ir a Israel. De modo que hemos destruido por completo nuestra relación con estos países. De momento siguen con nosotros porque no tienen a dónde ir. Pero en cuanto tengan la oportunidad de alejarse de nosotros, lo harán. Y esto se aprecia a veces en el comportamiento de Qatar y de Arabia Saudí.
En particular, cuando niegan el uso de su espacio aéreo o de las instalaciones en su territorio para apoyar nuestra agresión contra Irán. No quieren formar parte de esto. ¿Y qué importancia le atribuyó a que Arabia Saudí asistiera, enviando una delegación al funeral de Ali Khamenei? Bueno, obviamente mantienen un contacto diplomático constante. Están hablando del orden de posguerra. Todos los árabes lo están haciendo, ya sabe, pero no lo hacen público. Pero poco antes de este ataque, el viceministro de Exteriores de Arabia Saudí estuvo en Teherán, y con ayuda iraquí, omaní y China han arreglado las cosas con Irán. Ahora Irán los ha estado bombardeando las bases en las que han permitido operar a los estadounidenses. En Al-Kharj, al-Riyadh. In Al-Kharj, which is south of Riyadh, that is where they destroyed a number of very expensive. Ahí es donde destruyeron varios aviones AWACS muy caros, que en realidad no podemos reemplazar. Cuestan unos $500 millones cada uno. Así que los saudíes están enfadados con los iraníes, sí, pero pueden mantener la cabeza muy fría y no van a ponerse en una situación en la que tengan fuerzas en su territorio atacando a Irán y por tanto recibiendo contraataques. Desde su punto de vista, la respuesta a esta guerra es deshacerse de las bases estadounidenses. Esa es la exigencia de Irán y la cumplirán, pero no ahora mismo. Y la última pregunta es sobre Arabia Saudí. ¿Cómo entiende usted que están intentando mitigar el aparente cierre de Bab el-Mandeb y de la parte sur del Mar Rojo? Tengo entendido que están tratando de utilizar algunos oleoductos adicionales que ya existen, pero prácticamente ya están al máximo de su capacidad. Entonces, ¿cuánto tiempo puede Arabia Saudí mantener eso cerrado? Normalmente por ahí circulaban entre 4 y 7 millones de barriles al día. Av the torpingestordistas tu own. La mayor parte del petróleo y el gas se encuentran en las provincias orientales de Arabia Saudí, es decir, en la región del Golfo Pérsico, y no en la región del Mar Rojo. Hay un oleoducto que va desde la costa este saudí hasta la costa oeste, hasta un puerto llamado Yanbu, una ciudad industrial y portuaria con refinerías, y se ha utilizado para exportar unos 4,5 millones de barriles diarios de petróleo a través de Bab el-Mandeb hasta Yanbu. El resultado del cierre de Bab el-Mandeb al transporte marítimo saudí y al transporte relacionado con Arabia Saudí, que por cierto incluye buques portacontenedores que se dirigen a Arabia Saudí, no solo petróleo que sale del país, es que los saudíes se ven ahora obligados a utilizar el canal de Suez para sacar mercancías. Y el canal de Suez no puede acoger a los petroleros muy grandes, los superpetroleros. Así que probablemente la cantidad de petróleo que Arabia Saudí puede exportar acaba de caer de, pongamos, 4,5 millones o 5 millones de barriles al día, a algo así como 2 millones, quizá 1,5 millones. Es decir, se han recortado 2/3 de las exportaciones saudíes de petróleo. Eso es muy malo para Arabia Saudí, que no está en una situación financiera maravillosa. Y por supuesto, a Arabia Saudí le viene bien que los precios del petróleo estén ahora por encima de los $100 el barril, gracias al último estallido de combates. Por cierto, creo que eso subestima enormemente lo que realmente cuesta el petróleo, si se miran los precios de los futuros. En fin, estamos a punto de sufrir una crisis en el sector energético. El petróleo saudí que importamos, nosotros, por supuesto, somos exportadores netos, pero tenemos que importar distintos tipos de petróleo. El crudo agrio es esencial para producir dos cosas: combustible diésel, del que depende nuestro sector del transporte por carretera, y combustible para aviones, del que depende nuestro sistema de transporte, aparte de los camiones y los automóviles. Y estamos a punto de perder el suministro de ambos. Así que el transporte por carretera va a encarecerse enormemente. Eso va a alimentar la inflación. Y por supuesto, como muestra este gráfico, habíamos reducido nuestra reserva estratégica de petróleo hasta un punto
en el que estamos cerca del límite mínimo de capacidad de los depósitos. No se pueden vaciar los depósitos por completo, porque entonces quedan inutilizados. Así que estamos, ya sabe, quizá a una semana de esto. Y no es que Donald Trump no lo sepa, por eso se está comportando de manera desesperada, pero no tiene una respuesta. No va a conseguir que los iraníes se rindan bajo ninguna circunstancia. Y ni siquiera van a volver a la mesa de negociación mientras, desde su punto de vista, nosotros no cumplamos nuestra palabra. Y no hay indicios de que eso vaya a cambiar pronto. Así que tampoco parece que vaya a cambiar el resultado. Aunque tendremos que esperar a ver hacia dónde va esto. Pero, como siempre, te agradecemos muchísimo tus análisis, especialmente por tu experiencia en la región y que la hayas compartido hoy con nosotros. Muchas gracias por ello. Bueno, gracias a ti, Daniel. Y también os agradecemos a vosotros. Aseguraos de dar a me gusta y suscribiros, si todavía no lo habéis hecho, antes de salir. Seguiremos de cerca todo esto. Si ocurre algo durante el fin de semana, como hemos hecho hasta ahora, desde luego os lo traeremos. Y si no, nos vemos en el próximo episodio de Daniel Davies Deep Dive. Sabéis que no intento convenceros para que compréis oro, ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero hay una forma de ayudarnos. Suscribíos, pulsad el botón de me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis.